que está a tu lado, porque Dios te trajo para eso, para ayudar al que está al lado tuyo. ¿Sí? Bueno, he titulado esta prédica Control de plagas. Hacele una guiñada al que está al lado tuyo. Dios te trajo... Muy bien. Control de plagas, eso quiero hablar. ¿Sí? Así que Dios te trajo, no para hablarte a vos, pero del que está al lado tuyo. ¿Sí? Saben que en esta mañana siempre me preguntan mis hijos qué voy a predicar, ¿sí? Mi esposa. Por lo general siempre tengo la misma prédica, la esposa obediente, ¿sí? Los hijos desobedientes. Dios siempre me habla de eso y cuando paso acá me cambia la prédica, no sé por qué, ¿sí? Pero bueno. Y bueno, hoy estaban asustados porque solo le di el tema, ¿sí? Así que en el Día del Padre recibí amenazas con el tema que voy a tratar. Pero bueno, tranqui. Nos vamos a ir bendecidos en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Decirle, te vas a ir bendecido en esta mañana. Decirle que lo hago. Muy bien. Porque te enteraste que hay alguien que te va a ayudar y soy yo, ¿sí? El que está al lado tuyo ahí te va a ayudar con esta predicación. Vamos a orar. Padre, bendice esta prédica. Tú eres el Dios que hablas a nuestro corazón y nos trajiste en esta mañana para poder hablarnos, para poder llegar a nuestro corazón, Señor. Estamos viviendo una hermosa presencia, Señor. Y sé que tú estás aquí en esta mañana, Señor, para tocar nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta mañana y un grito de júbilo. Muy bien. ¿Habrá algún hermano argentino en esta mañana? No lo vamos a apedrear, ¿sí? Muy bien. Allí, felicitaciones. ¿A Yelén? Un aplauso para Yelén. ¿No? Tiene corazón uruguayo, ¿no? Sí, muy bien. Salió Argentina campeona y bueno. También saludamos a los hermanos brasileros, algunos tenemos a veces también. Tranquilos. Bueno, control de plagas es lo que voy a hablar en esta mañana, ¿sí? Feliz Día del Padre para todos. Si tenés un varón al lado tuyo, decirle feliz día. Si no es papá, decirle lo va a hacer en cualquier momento, ¿sí? Bien, hoy es el Día del Padre. Tremendo. Bueno, quiero compartirte esta palabra. Dios ha trabajado conmigo en esta semana con esta palabra acerca del control de plaga. ¿Qué es? ¿De qué quiero hablar? Principalmente de aquellas cosas, escúchenme bien, que pueden destruir lo que somos o lo que tenemos. Las plagas destruyen lo que somos y lo que tenemos. Decirle al que está a tu lado, plaga, es lo que destruye lo que somos o lo que tenemos. Miren lo interesante que encontré acerca de la plaga. Mira, se le llama plaga a cualquier ser vivo. Andá siguiéndolo con la mirada, ¿sí? Que resulta perjudicial para otro ser vivo. Generalmente cuando este es de interés para el ser humano. Las plagas son plantas, animales, insectos. Los podemos denominar de todos estos nombres, ¿sí? El que está al lado nuestro. Muy bien. Microbios, ¿sí? O otros organismos no deseados que interfieren en la actividad humana. Estos pueden morder, lo he experimentado, ¿sí? Destruir cultivos de alimentos, dañar propiedades o hacer nuestras vidas más difíciles. Algunas mujeres dicen que sí. Muy bien. Control, miren lo que averigué acerca del control. Un control de plaga eficaz requiere ciertos conocimientos sobre la plaga y sus hábitos. Y tiene tres cositas. Miren, primero, tengo que pasar a identificar correctamente la plaga, ¿sí? Algunos ya lo están haciendo. El segundo paso es aprender acerca de su estilo de vida para poder controlar esa plaga. Y el tercer paso es evaluar las estrategias para poder controlarlas. Muy interesante, hoy nos vamos edificados, ¿sí? Con algunos conocimientos acerca de cómo controlar las plagas. Ahora, lo que te quiero hablar en esta mañana es el poder controlar ciertas plagas. Cuando hablamos de plagas, hablamos de ese descontrol, o hablamos de ese exceso que muchas veces proporciona destrucción y que muchas veces nos destruyen, y quiero hablarte de algunos excesos, principalmente de estas tres cosas, de pensamientos, de sentimientos y de deseos que destruyen nuestra propia vida si no los controlamos y muchas veces destruyen a los que amamos
y con quiénes nos vinculamos. Te voy a dar dos ejemplos muy extremos. Por ejemplo, estamos viviendo en una sociedad donde hay mucho femicidio, ¿sí? Donde un varón arrebatado por pensamientos, por deseos y por sentimientos no controlados, intenta suicidarse, pero antes de suicidarse, ¿qué hace? Mucho ha pasado, ¿sí? Trata de eliminar la vida de sus hijos si los tiene, y principalmente de su compañera, de su pareja, de su esposa. Ahí vemos un caso de personas que no pudieron controlar sus sentimientos, sus pensamientos y sus deseos. Sin duda quizás no tenemos ese extremo de sentimientos, pensamientos y sentimientos, pero tenemos otros con los cuales luchamos. Otro caso, los que tienen un amante que no piensan en qué daño le puedan hacer a sus hijos y a su pareja, tanto esposo como esposa, y le dan rienda suelta a sus pensamientos, sus sentimientos y sus deseos. Y muchas veces, cuando es descubierto ese deseo y ese pensamiento que dio a luz, como dice la palabra del Señor, destruye tu propia vida, destruye a los que amás y destruye tu entorno. Necesitamos hacer un control de plagas. ¿Cuántos dicen amén? De esos pensamientos y esos sentimientos y esos deseos que muchas veces son tóxicos. ¿Y por qué te quiero hablar de eso en esta hora? Porque estamos en un tiempo, y yo creo, nos quedan 2 meses para este lema que es en la línea de batalla. Ha sido un año donde Dios nos ha permitido decidir cuál será el lugar donde vamos a servir, donde vamos a trabajar, donde vamos a establecernos. ¿Por qué? Porque ahora en septiembre cambiamos el desafío, Dios nos da un nuevo desafío. Este de la línea de batalla no caduca, sigue vigente, porque sumamos un desafío tras otro. En septiembre, en la semana, en el culto de Santa Cena, les presentaré lo que ya Dios me viene hablando hace unos 3, 4 meses atrás, del nuevo desafío. Pero yo sé que en esa línea de batalla en donde vamos a estar, donde estamos, donde hemos tratado de definirla en este tiempo y Dios te ha dado tiempo para eso, quiero que escuches esto, es donde Dios se va a manifestar con ese nuevo desafío. El nuevo desafío que viene de Dios para nosotros como iglesia, y si estás en esta iglesia y has decidido que esta sea tu casa, Dios nos va a dar un nuevo desafío, y ese desafío se va a manifestar en esa línea de batalla. Si no estás ahí, no se va a manifestar, pero si has decidido estar en esa línea de batalla, ahí se manifestará el próximo desafío que Dios tiene para la iglesia, y les digo que será un gran desafío. Así que nos preparamos para eso. Ahora, de nada nos sirve haber encontrado nuestra línea de batalla, de nada nos sirve que Dios se manifieste con lo que se va a manifestar, con ese gran desafío que nos dará, si no tenemos un control de esas plagas que pueden autodestruirnos o destruir lo que está en nuestro entorno. Y muchas veces no solo afectar nuestra propia vida, sino también afectar a los que amamos y afectar con los que nos vinculamos. Una de las cosas que Dios hablaba a mi corazón es cuántas veces las malas decisiones que toman las personas afectan a los demás. Y no solo te hablo de un amante o te hablo de un femicidio. Te estoy hablando a veces cuando servimos a Dios y tomamos malas decisiones, nos afectan a nuestra propia vida. ¿Cuántas veces podemos afectar siendo pastores, siendo líderes, siendo referentes a las personas que están a nuestro alrededor? Y quiero que entiendas, muchas veces no sabes la dimensión de cuánto estás afectando con solo estar aquí presente, con solo pertenecer a un equipo. Y muchas veces no nos damos cuenta que nuestras propias decisiones, si están afectadas por esa toxicidad, como nos enseña la pastora, pueden estar afectando nuestro futuro, ¿sí? Nuestro presente, pero también el futuro de la gente que está a nuestro alrededor, porque Dios nos ha dado poder de influencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas noticias hay por ahí de pastores que metieron la pata o tomaron malas decisiones y afectaron a mucha gente? Pero no tenés que ser pastor para poder afectar a otro. Quiero que entiendas que en el rol que estás cumpliendo dentro de la iglesia podés afectar a cientos, para bien o para mal. ¿Cuántos dicen amén? Primero para tu vida, después para tu familia, pero también con los que te vinculás. Entonces, lo que viene de Dios va a ser buenísimo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que trabajar ese control de plagas que destruye lo que Dios, que puede destruir lo que Dios nos va a dar. Y en esta mañana quiero ser certero en esta palabra porque sé que a todos nos puede afectar y quizás todos estamos luchando con tratar de controlar esas plagas que vienen a nuestra vida y que principalmente quieren destruir lo que Dios nos ha dado o lo que Dios nos va a dar. Yo creo que viene
una gran temporada. Viene un tiempo bueno para Dios. No por algo estamos de alguna manera saliendo de esta ola de pandemia. No sé si vendrá otra, pero disfruten que estamos bajando esa ola de estadísticas de la pandemia. Yo creo que hemos sobrevivido en estos 2 años a situaciones difíciles y adversas, pero algo ha pasado. Las iglesias han crecido, las familias han sido bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de los momentos difíciles, a pesar de que algunas de nuestras familias han tenido pérdidas de sus seres queridos, pero hay algo que ha pasado. La gente está buscando de Dios. Y cuando hay un pueblo que busca a Dios, van a suceder cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos un aplauso a Dios en esta mañana. Y un grito de júbilo. Esa. Ya pronto nos sacaremos los tapabocas, pero por ahora aguánteselo, ¿sí? Ahora, es necesario entender lo que viene y es necesario que necesitamos controlar esas plagas, principalmente ese exceso de pensamientos, sentimientos y deseos, que todos los tenemos. Saben que muchas veces esos sentimientos, esos deseos y esos pensamientos son estimulados por Satanás. Y muchas veces nosotros le llamamos bíblicamente pecados, ¿sí? Esos que no necesariamente tienen que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y muchas veces dice la palabra del Señor que Satanás, nuestro adversario, así lo llama la palabra de Dios, dice que anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Y muchas veces esos pensamientos malos, deseos malos y sentimientos malos son estimulados por el diablo con tentaciones. Pero también dice la palabra del Señor que muchas veces en nuestras vidas hay deseos de la carne. No sé si te has enterado de esa palabrita. Por ahí en Corintios creo que le llaman concupiscencia, que justamente es, cada uno de nosotros tenemos deseos de la carne. Y quiero que entiendas algo, esos deseos pueden ser satisfechos. Y buscamos satisfacerlos, aunque muchos de ellos están equivocados. Y quiero decirte que cuando uno peca, por lo general recibe placer, pero sabes que es un placer no correspondido porque no viene de parte de Dios. Una de las cosas que te quiero dejar claro es, los deseos, los pensamientos y los sentimientos los creó Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te va a dar libertad para que disfrutes tus pensamientos, tus deseos. No estamos promoviendo, la iglesia no es quien reprime. Muchas veces las iglesias reprimen los deseos, los pensamientos y los sentimientos, pero quiero que entiendas algo, si Dios los creó es para que los disfrutes. ¿Cuántos dicen amén? Pero te quiero hablar en esta mañana que hay un control, puede haber un moderador de esos pensamientos, de esos sentimientos y de esos deseos. ¿Y saben cuál es? La ley moral de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios creó una ley moral sobre los cuales podemos tener libertad de pensar, de sentir y de desear, pero que no nos extralimitemos para que cause nuestra propia destrucción o la destrucción de los que amamos o con los que nos vinculamos. Ese moderador también es el Espíritu Santo. La Biblia dice, Pablo dice que el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos en nuestras debilidades. Y hay un moderador más, cuando vivimos bajo la ley moral de Dios, que es tu conciencia. Tu conciencia te va a hablar de lo que está bien y de lo que está mal, con la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el moderador, ese es el controlador de toda esa, muchas veces de esos pensamientos que se vuelven tóxicos sobre nuestras vidas, esos deseos que todos luchamos, hermano, porque todos los tenemos. Y sabemos que tenemos que tener la capacidad de poder desecharlos y disfrutar los buenos, disfrutar los que sí son sanos y producen bendición sobre nuestras vidas. Una de las cosas que Dios me decía es que los pensamientos, los sentimientos y los deseos son los que van a estimular tus decisiones. Tus decisiones están determinadas por tus deseos, por tus pensamientos, y por todo eso que te vincula, por todos esos sentimientos que están a tu alrededor, serán afectados. Tú decides con respecto a eso, a lo que deseas, a lo que piensas y a lo que sientes. Pero cuando vives bajo la obra del Espíritu Santo y bajo la ley moral de Dios, serán controlados, serán buenos, podrás disfrutarlos de una manera moderada. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir, no queremos ser una iglesia que reprima las emociones, de convertirnos en personas frías, para nada. Pero el Dios que las creó y que quieres que los disfrutes a los pensamientos, a los deseos y a los sentimientos, también te da un control para que esos deseos, pensamientos y sentimientos no se conviertan en una plaga que destruya tu propia vida y a los que amás. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle al que está a tu lado, ¿estás recibiendo? Porque yo sí, y te lo voy a recordar, ¿sí?
Ahora, qué bueno que podamos trabajar en eso. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿los podremos controlar? A ese exceso de pensamientos que sabemos que no debemos de mantener en nuestra mente, de deseos que terminan destruyendo lo que amamos, de sentimientos que terminan destruyendo nuestra propia vida, porque vuelvo a repetir, los deseos, los pensamientos y los deseos son los que impulsan tus decisiones. Vas a decidir en torno a ellos, pero necesitamos tener ese control. Dios creó la ley moral para que estén controlados, para que estén bien dirigidos, para que estén bien encauzados. Y cuando buscamos a Dios y cuando buscamos al Espíritu Santo, el mismo Pablo dice, y me encanta ese versículo, el Espíritu Santo fue enviado para que te ayude en tus debilidades. No dispares del Espíritu Santo cuando estás teniendo sentimientos, pensamientos y deseos de debilidad, porque es Él el que te quiere ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Es Él el que te quiere dar la fortaleza y aunque no lo busques, Él ya conoce con qué estás luchando. Lo conoce porque Él es Dios que conoce el corazón y el pensamiento. Lo que Dios te dice es déjame que el Espíritu Santo, que es Dios, te ayude, porque ahí vas a encontrar las fuerzas para moderar, para controlar y para que puedas de alguna manera evitar que se conviertan en una plaga destructiva. Qué bueno que podamos entender que se pueden controlar. Hoy en día vivimos en una sociedad que en vez de estimular el control de las emociones y de los sentimientos, impulsa el estímulo disfrazados muchas veces, y algunos colectivos los hacen, de un disfraz de libertad y de derechos humanos. Yo creo en la libertad y creo en los derechos humanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es el principal defensor de la libertad y el principal defensor de los derechos humanos. Pero estamos viviendo en una sociedad que en vez de promover el control para el cuidado de todos, promueve esa libertad que no es sana, ¿sí? Y aún disfrazada a veces, no siempre, de derechos humanos, que tenemos derechos de poder disfrutar todo lo que queremos, que nadie nos puede poner límite, que nadie nos puede decir qué es lo que debemos de pensar, sentir. No, estamos equivocados. Hay un Dios que nos puede decir cómo debemos de pensar, cómo debemos de sentir y cómo debemos de transmitir nuestros deseos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, creo en el Dios de los derechos humanos porque la Biblia habla que Él fue un defensor de las mujeres. Había una mujer pecadora que la estaban por apedrear. Y dice la palabra del Señor que le dijo a los que iban a apedrear a esa mujer que había cometido adulterio, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y la miró a la mujer y le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Hay un Dios que si tú estudias en la Biblia defendió a la mujer. En este tiempo en donde los derechos de la mujer están saliendo a luz y está buenísimo, hay un Dios que defiende a la mujer. Hay un Dios que defiende al huérfano y a la viuda. Te comento algunos versículos. Miren, me encantaron estos versículos. Salmo 68:5 dice, Dios que habita en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Ahí hay derechos humanos. Y el versículo 6 dice, Dios da a los solitarios un hogar donde vivir. Yo trabajo en uno de ellos, para el Mides. Y Dios ya lo había escrito. Dios es el que defiende al que está solo y le da una familia, decía otra versión, donde vivir. Dice, libera a los prisioneros y les da prosperidad. O sea, Él le quiere dar al que no tiene, Él quiere prosperar al que no tiene. Hay un Dios que fue el que creó los derechos humanos. Yo creo en ese Dios, no creo en una iglesia que reprima y que evite eso. Deuteronomios 10:18 dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor, escuchen bien acá, con el extranjero, dándole pan y vestido. Yo creo en un Dios que nos cuida. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que ser una iglesia que luche por esos derechos humanos. Pero estoy hablando de los que disfrazan muchas veces ese derecho humano para satisfacer otros deseos, otros pensamientos. Y muchas veces se convierten en destructores de la sociedad. Creo en un Dios de libertades totalmente. Primera de Corintios dice la Biblia en el versículo 10, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, todo me es permitido. Creo en un Dios que te da la libertad de que te permite todo. Pero dice Pablo, pero no todo te conviene. O sea, es un Dios consejero. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo creo en un Dios de derechos y yo creo en un Dios de libertades, pero creo en un Dios que ha creado una ley moral para poder vivir, para poder convivir, para poder protegernos. No la creó de caprichoso, la crió porque nos ama, la creó porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Y nos quiere proteger y nos quiere cuidar. Se puede controlar, podemos desarrollar la capacidad de controlar esos deseos, esos pensamientos y esos sentimientos, aquellos que se pueden volver destructivos, de esos estoy hablando. Aquellos que se pueden volver destructivos contra tu propia vida y contra la gente que amás y con los que te vinculás, porque toda decisión está determinada por los pensamientos, por los sentimientos y por los deseos. Yo creo que sí. La Biblia dice que Jesús vivió todos nuestros padecimientos. Fue tentado también en todo, así la dice la Biblia. No lo especifica, pero dice que fue tentado en todo. Y él fue un hombre perfecto. Él pudo controlarlos. La Biblia dice que Elías, uno de los mejores profetas, también vivió nuestras mismas pasiones, pero no pecó. Él se pudo controlar. La palabra del Señor habla de Daniel, un hombre que determinó no contaminarse junto con sus 3 amigos cuando fueron trasladados a Babilonia, en un lugar donde había una modernidad tremenda en Babilonia y donde había un libertinaje tremendo. Podemos vivir en las sociedades más liberales y poder seguir siendo buenos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que se encierran en sus propias casas para no contaminarse de otros, pero también pueden terminar cometiendo pecados. No importa dónde vivamos, lo importante es cómo nos determinemos vivir, porque tenemos que ser luz en medio de esta oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que José fue tentado cuando fue prosperado, cuando yo creo en un Dios que prospera y que bendice y que te quiere dar lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando él fue puesto en lugares de privilegio, dice la Biblia que vino esa tentación porque la mujer del que lo había bendecido quiso acostarse con él y dice la palabra del Señor que ¿qué fue? ¿Hizo José? Huyó. El huir no es de cobardes, el huir es de valientes muchas veces. Tenía un patrón donde trabajaba que decía, disparar no es cobardía, sino que es tener habilidad. Y yo me tomé ese lema, ¿sí? Le disparo a todo. Y muchas veces a la tentación, al pecado tenemos que dispararle. Yo creo en un Dios, en un Pablo que aconsejó a Timoteo, que le dijo, huye de las pasiones juveniles. Y quiero concluir en esta mañana. No sé tú, pero yo sí, y creo que todos, muchas veces luchamos con esos pensamientos, esos deseos, y esos sentimientos que no vienen de Dios, que a veces vienen de los deseos de la carne, que tenemos que controlarlos, y a veces no los hemos controlado, nos pasa a todos, a los pastores también los pasa, a los líderes, a los referentes, a todos. Y cuando no los controlamos, no sé vos, pero a mí me pasa, uno se siente sucio. Te sentís sucio cuando tenés pensamientos que no debés, y no los desechaste porque tenés la capacidad o la libertad de dejarlos trabajar en tu mente o desecharlos. O a veces deseos que sabes que no son de Dios y que si los seguís teniendo en tu mente y en tu corazón pueden destruir tu vida o pueden destruir la vida de los que están a tu alrededor. Y a veces no solo deseos, sino también esos pensamientos y esos sentimientos que tenemos que tratar de controlar bajo esa ley de Dios. Y no sé si te pasa, pero a mí me ha pasado de sentirme sucio. Y muchas veces, a pesar de que te sentís sucio y sucia, seguís reiterando el mismo pensamiento y el mismo sentimiento y el mismo deseo. Y sabés muchas veces que estás desagradando a Dios y sabés que si se entera tu esposa o se entera tu esposo o si se llegan a enterar tus hijos, ¡qué macana! O sabés si se llegan a enterar las personas a las cuales bendecís en la iglesia en donde estás, en el ministerio, decís, wow, Señor, ayúdame. O muchas veces esos sentimientos, la permanencia de esos sentimientos, de esos pensamientos y esos deseos, ¿por qué? ¿Por qué permanecen en nosotros? Porque muchas veces nos dan placer, muchas veces no, siempre, si no, no los tendrías ahí. Pero sabés que son malos, sabés que son tóxicos, sabés que son influencia de Satanás. Y sabés que todos somos pecadores y que luchamos muchas veces con nuestra naturaleza caída, como dice por ahí la palabra, pero en vez de reprimir a esos sí que se pueden convertir en una plaga, los dejamos. Y nos damos ciertas libertades
Pero cuando nos damos esas libertades, después nos sentimos sucios frente a la presencia de Dios. No sé si te has sentido en algún momento así. Yo sí me he sentido muchas veces. Y a veces no tenés que convertirte en un femicida, ¿sí? O no tenés que convertirte en un suicida para poder tener ese tipo de pensamientos. A veces son otros, quizás categorizados más simples, pero que igual ensucian tu mente y tu corazón. Y venís a la presencia de Dios. Y acá te hablan del Dios bueno que tenés y decir, ¿cómo puedo tener esos pensamientos? ¿Cómo pude dejar que esos deseos y esos sentimientos dominaran mi corazón? Porque hay un Dios que me ama, un Dios que me perdona. ¿Y cuántas veces te has sentido perdonada y perdonado y libre y volvés a caer en eso? Nos pasa. Si te has sentido sucia o sucio en algún momento, este versículo que voy a leer es para vos. Hay un Dios que dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, que Él tiene agua limpia para limpiarte y purificarte. ¿Cuántos dicen amén? Y que Él tiene un espíritu nuevo y que te puede dar un corazón nuevo. ¿Por qué? Una vez que ensuciaste tu mente, una vez que ensuciaste tu corazón, van a querer volver esos pensamientos, porque rompiste una barrera. Van a querer volver esos deseos, van a querer volver esos sentimientos. Ahora, ¿cómo hacemos para poder quitar de nosotros definitivamente esos sentimientos? ¿No te pasa a veces que necesitas que Dios cambie tu naturaleza? Porque por naturaleza hacemos cosas, ¿sí? Naturalmente hacemos cosas por hábitos y muchas veces cuando hemos roto el límite de los pensamientos, de la ley moral de Dios, de los deseos, de los sentimientos, aún en lugares inesperados o aún estando en la presencia de Dios te pueden venir. Y en vez de estar disfrutando de la gloria de Dios, a veces estás diciendo, ¿cómo puedo tener estos pensamientos, estos deseos? Te sentís mal delante de Él. Bueno, hay una solución. Dios le hizo a Israel esta propuesta, porque Israel se había ensuciado. Y la palabra del Señor dice que Él le envió una palabra a través de Ezequiel. Y quiero dejártela porque aún sigue siendo vigente y aún sigue dando resultado. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel 36, versículo 25. Este versículo es para ti, el que Dios me dio para ti y para mí. Versículo 25, subrayalo, del capítulo 36. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuántos dicen amén? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y el versículo 28 dice: y habitarás en la tierra que te di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Te regalo este versículo en esta mañana. Hay un Dios que tiene agua limpia para limpiarte. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo te limpia, sino que me encanta lo que Dios iba a hacer con Israel, el Dios que creó el corazón y que creó el espíritu. Dice: te daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que sientas diferente y para que pienses de una manera diferente. Y me encanta, dice acá, porque voy a cambiar tu corazón de piedra. No conoces personas, tú no, porque hoy estás acá, que ha endurecido su corazón porque dejó entrar esta plaga en su mente y en su espíritu y endureció su corazón contra Dios. Y hoy en día está haciendo cosas que no debe y no recapacita, porque el practicar esas cosas endureció su corazón y no deja que Dios le hable. Su conciencia se cerró y la ley moral de Dios no está dentro de su mente y de su corazón. Se endureció. Pero hay un Dios acá que puede cambiar el corazón de piedra. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay esperanza para el que no quiere nada de Dios y que un día estuvo acá. Así que esta palabra es para ti, pero también es para que puedas comenzar a orar por aquel que endureció su corazón y que no quiere saber nada de Dios porque disfruta, pero quizás también está en un tiempo donde
se siente mal por lo que está haciendo, porque quizás alejó a Dios de su corazón, pero no es feliz. Por eso hay tantos suicidios, por eso hay tantos femicidios, porque hay gente que no es feliz. Y aún no solo quiere destruirse a sí mismo, sino que destruye a los que están a su alrededor. Pero hay un Dios que en esta mañana nos da esperanza. Tu suciedad puede ser limpiada. Y no solo limpiada, sino que Dios va a formar un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que pienses cosas buenas. O sea, cuando yo leía esto, ¿qué me hacía entender Dios? Hay un Dios que puede cambiar tu naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Porque te conoces. Sabés que dejaste entrar pensamientos, sentimientos y deseos que no debías. O sea, tu naturaleza se modificó. Porque ahora haces muchas cosas de las que no deseas. Pero hay un Dios que puede volver a modificar tu naturaleza. Y ese ha sido el mensaje de Dios para ti en este día. ¿Cuántos dicen amén? Oramos. Padre, tú eres el Dios que nos has hablado. Tú eres el Dios que estás con nosotros en esta mañana. Y hoy oro por todo aquel que ha escuchado esta palabra. Porque esta palabra no solo fue para Israel, sin duda específicamente fue para Israel, pero fue dejada escrita en la Biblia para aquel que la necesitara, la pudiera recibir y aún tiene poder vigente. Señor, yo creo que tú puedes cambiar mi naturaleza. Yo creo que tú puedes limpiar mi suciedad y sentirme limpio o sentirte limpia. Hay un Dios que pondrá un espíritu nuevo. Hay un Dios que pondrá un corazón nuevo para que no vuelvas a reiterar esos deseos, para que no vuelvan a ti esos pensamientos, para que no vuelvan a ti esos sentimientos. Y muchas veces ni los buscas y muchas veces aún en los mejores lugares de la presencia de Dios vuelven a estar ahí, pero hay un Dios que va a cambiar tu corazón y tu espíritu para que tu naturaleza sea modificada otra vez, porque naturalmente vienen a ti y ya no los querés. Hay un Dios que transformará tu corazón, tu mente, tu espíritu, pondrá un espíritu nuevo y un corazón nuevo para que ahora naturalmente eso ya no venga a ti. Y puedas entender que vienen pensamientos nuevos, sentimientos nuevos, deseos nuevos. Y tus decisiones estarán determinadas y basadas en esos pensamientos, en esos sentimientos, en esos deseos. Y verás que Dios puede cambiar tu naturaleza. Y cuando veas a tu costado personas que andan en la inmundicia de sus pecados, podrás decir, Dios me cambió a mí. Pero también puede cambiar a esa persona. Hay un Dios que te dará esperanza para el que quizás ya no la tiene. Porque hay un Dios que tiene el poder de cambiar la naturaleza que está en ti y la que está en mí. Hay un Dios que tiene el poder de transformar. Hay un Dios que tiene el poder de controlar toda plaga destructiva de nuestra vida, de los que amamos y con los que nos vinculamos. En esta hora bendigo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.